El sexto dolor de la Virgen creo que es el ligado a la celebración de la Santa Misa, y no solo a la celebración de la Misa. Olvidamos porque no nos lo han enseñado, que la celebración de misa es la expresión máxima del culto debido a Dios. La celebración de la misa es, ante todo y en primer lugar, la renovación incruenta del sacrificio de Cristo en la cruz. El aspecto sacrificial de la misa es el más importante. No es el único, por supuesto, el más importante. En la misa se escucha la palabra y se escucha el comentario a la palabra, que debe de ser fiel a la doctrina de la Iglesia y no tu opinión sobre lo que sea. En la misa, por supuesto, se va a participar de la comunión el que está preparado para recibir la comunión. En la misa los hermanos se encuentran reunidos en torno al Señor. En la misa damos gracias a Dios y por eso se llama Eucaristía. El corazón de la misa es la consagración. Y la consagración es, repito, la renovación del sacrificio de Cristo en la cruz. En cada consagración se renueva, de forma incruenta, pero se renueva el sacrificio de Cristo en la cruz, y eso tiene un valor infinito. Lo más importante que puede hacer un ser humano, lo más importante es eso, y ese ser humano es un sacerdote, pecador, pero un sacerdote. Lo más importante que el sacerdote puede hacer es celebrar la Santa Misa. No es lo único. Imagínense la importancia de la confesión, o la importancia del resto de los sacramentos, el bautismo. Pero ese acto extraordinario que es la celebración de la Santa Misa, ese acto extraordinario, el acto de culto que la Iglesia ofrece a Dios, no es un acto, no es un culto que la Iglesia ofrece según la opinión de la Iglesia, sino que el culto debido a Dios tiene que ser aquel culto que Dios quiere que le ofrezcamos. Por eso el rito de celebración de la Eucaristía no es un rito que está a merced, a disposición del sacerdote o a merced y disposición del pueblo de Dios, de la asamblea. Es decir, la celebración litúrgica no es un movimiento asambleario, donde la mayoría opina, o el cura con un clericalismo opina que vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo de la otra forma. El culto es la forma en que Dios quiere que le alabemos y en que Dios quiere que le adoremos, y por tanto no se puede cambiar. Los cambios en la liturgia, a merced, a capricho del celebrante, o a merced y al capricho de la mayoría, de la asamblea o de esa élite que domina, esos cambios ofenden al Señor. Esa celebración de la Eucaristía no es la celebración de la Eucaristía que Dios quiere. Y esto, repito, no nos lo han enseñado, y por eso seguramente tampoco se lo han enseñado ni siquiera a los curas, o a la mayoría de los curas que tienen una formación ya. Yo tengo 65 años y tuve que hacer grandes esfuerzos para no quedar contaminado, y seguramente no lo logré del todo. Y así otros que no han padecido esas consecuencias que a mí me afectaron. Siempre cuento como una anécdota, pero importante, mi último año de formación teológica en la etapa básica. Después hice la licenciatura en Teología Moral, pero el último año con los jesuitas en la Pontificia Universidad de Comillas en Madrid, quinto año, asignatura de escatología, donde hablamos de la vida eterna, del paraíso, del purgatorio. El profesor, un eximio profesor, nos decía claramente que no existía nada. No hay nada después de la muerte, todo es mentira. Lo hemos inventado nosotros para tranquilizar a la gente. No hay nada, no existe nada, no existe el alma, no existe el cuerpo. El cuerpo sí que existe, pero que nos vamos a convertir en cenizas y en alimento para las plantas, y el ciclo del nitrógeno es lo único que existe. No existe nada, todo es una inmensa mentira que hemos hecho como un placebo, porque la muerte es muy dura y afrontar la muerte entonces es muy difícil, y hemos inventado esto para tranquilizar a la gente, pero no hay nada más. Éramos 40, 50 en clase, último año de teología, futuros sacerdotes. Nadie abrió la boca, todo el mundo se calló. Pensarían lo que pensarían, no lo sé, porque no estaban en el pensamiento de mis compañeros de clase, pero esto es la realidad, esto es lo que nos enseñaban. Año 78,
79, curso 78-79, recién llegado el Papa Juan Pablo II, pero todavía no había podido hacer nada, por supuesto. Seguramente la universidad más importante de España en ese momento, Universidad Pontificia, de comillas, de los jesuitas. Oiga, el único que se atrevió a levantar la mano ante esto fui yo en toda la clase. ¿Cómo te enfrentas con un profesor que te va a suspender si le discutes? O que te puede suspender. Bueno, no me suspendió, pero te puede suspender. ¿Cómo te enfrentas con alguien que sabe muchísimo más que tú, sin comparación ninguna, que domina los textos, que te dice, que te lía, que te envuelve? No. ¿Cómo te enfrentas? Pues con la fe de mis padres, porque no tenía otra. Y decirle, yo no entiendo nada de lo que usted está diciendo, pero esta no es la fe de la Iglesia. Solo puedo decirle, esta no es la fe de la Iglesia. Les cuento esto. Vuelvo a repetir, porque soy de una generación que ha sido no formada, sino deformada, y de ahí para abajo, Es decir, de esa edad para abajo, y seguramente algunos de esa edad también un poquito más para abajo. Es decir, estamos hablando de que todos los que tienen 70 años han recibido esta deformación. ¿Cómo no vamos a transmitirla mal? ¿Es culpa de estos sacerdotes deformados pensar que la Eucaristía es la asamblea? ¿Que la Eucaristía es algo que se hace en función del gusto de los fieles o en función del gusto del cura? Se habla hoy muchísimo del clericalismo, se habla muchísimo, incluso el Santo Padre dice que el clericalismo es el culpable de los abusos de los sacerdotes a los menores de edad. Vale. Esto no es palabra de Dios, ni es un dogma de fe, es una opinión del Santo Padre, que es una opinión que hay que tener en cuenta porque el Santo Padre merece nuestro respeto, nuestro cariño. Es una opinión del Santo Padre, no es dogma de fe. El Papa Benedicto, que también es Santo Padre, aunque sea emérito, ha dicho todo lo contrario. En todo caso, se habla de clericalismo y lo hay. ¿Se consultó a alguien para cambiar la forma de celebrar la Santa Misa después del Concilio Vaticano II? No, se decidió en el concilio por una mayoría que decidieron que la misa tenía que dejar de celebrarse de una forma para celebrarse de otra. No entro a decir si fue acertado o no el cambio, digo que no se consultó. ¿Consulta el sacerdote cuando decide que en esta parroquia ya no se va a rezar el rosario, por ejemplo? Pues no se consulta, lo decide él. Eso es clericalismo, ¿Se consulta a alguien cuando se decide que en esta parroquia ya no va a haber confesiones y las confesiones son por cita? ¿Se consulta a alguien? No se consulta. Se consulta a alguien cuando se decide que en esta parroquia no se hace adoración del Santísimo, o que en esta parroquia el Santísimo, el Sagrario, ya no está en el templo, va a estar en una capilla lateral donde solamente le van a poder ver unas cuantas personas exquisitas, eso sí, pero que van a ir allí, mientras que la mayoría que va a misa el domingo nunca ve al Señor, nunca ve la lucecita roja con la presencia del Señor, y eso se convierte en un polivalente. No se consulta a nadie, eso es clericalismo, absurdo, injusto, terrible clericalismo, y eso, repito, que vale para tantas cosas, por supuesto vale para la celebración de la Santa Misa. Esos sacerdotes posiblemente hacen todo eso sin ser conscientes de que están haciendo cosas mal. Pero están haciendo cosas mal. La misa es el culto debido a Dios como Dios quiere que se lo demos, no el culto que yo le doy a Dios en función de mi capricho personal, señor cura, o en función de la opinión del consejo pastoral que yo he elegido a dedo, o en función incluso de la votación de la mayoría. Es que eso no puede ser. No digamos algo todavía muchísimo peor, si es que hay algo muchísimo peor que esto, que es el acceso a la Eucaristía, que ya se hace, lo dice el Papa Benedicto, se hace como un acto de cortesía. Es decir, lo mismo que tú tienes buena educación y a un invitado a tu casa le dices, ¿quieres tomar algo? Un vaso de agua, una Coca-Cola, un té, un café, ¿quieres tomar algo? ¿Te ofrezco algo? Pues del mismo modo, la Eucaristía se ha convertido en una cortesía. Todo el que viene se le ofrece tomar algo, ¿no? Y no le puedes dar un vaso de vino, no le puedes dar un café, entonces le das la Eucaristía. Pero está el Señor, es que es la presencia real de Cristo. Pero es que esa persona tiene derecho a... No tienes derecho a, no lo tienes, lo siento, pero no tienes derecho, no lo tienes. Cristo tiene derecho, Él es el que tiene derecho. Y tú tienes el don y no el derecho. El don, sí estás en condiciones de recibir a Cristo. Es un don para ti, no es un derecho. ¿Cómo que yo tengo derecho a comulgar?
no es un derecho, es un regalo que me ofrece el Señor a mí. Es un don que yo tengo que agradecer infinitamente. ¿Es que acaso no decimos antes de comulgar y lo olvidamos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa? Y lo decimos y es verdad, no es una fórmula, es una realidad. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No decimos: yo tengo derecho a que entres en mi casa, o yo te hago el favor de permitirte que entres en mi casa. Decimos: no soy digno de que entres en mi casa. ¿Cuántos sacrilegios? Dios juzgará a cada uno, porque yo no puedo entrar en la conciencia de nadie. Estoy seguro de que muchísimas personas no son conscientes del sacrilegio que cometen. Pero ¿cuántos sacrilegios y cuánta ofensa al Señor? ¿Quién defiende esto? Prácticamente nadie. La celebración de la Santa Misa de estas maneras, que no son, de momento, no son las que Dios quiere, de momento, y muchas veces son francamente blasfemas, cuando ves que los templos del Señor se dedican para cosas que no tienen nada que ver con la celebración de la misa. Algunas serán cosas caritativas, un comedor que pone, bueno, y no hay otro sitio donde darles de comer. Qué bien que damos de comer, pero no hay otro sitio donde darles de comer, que tiene que ser en el templo. O allí duermen. Oye, no hay otro sitio donde puedan dormir que no sea en el templo. Esto, para empezar, que al fin son cosas caritativas, pero otras cosas ni siquiera eso. Se convierten las iglesias en, como recientemente la Catedral de Viena, la Catedral de San Esteban, que es espectacular, es una de las bellísimas catedrales de Europa, espectacular. Bueno, transformada en un lugar de un concierto de rock para ver si así atraíamos a los jóvenes. Oiga, pues si usted tiene que hacer un concierto de rock para atraer a los jóvenes, cosa que no los va usted a atraer, pero en fin, si quiere usted hacer un concierto de rock, hágalo en otro sitio, porque tiene que hacerlo en un lugar sagrado. O sea, hemos perdido de vista el sentido sagrado de la liturgia y hemos perdido de vista la presencia real del Señor en la Eucaristía. Eso le hace sufrir a la Santísima Virgen. ¿Qué tenemos que hacer? Pues yo creo que hay primero una parte individual contigo mismo. No vayas a comulgar si no estás en gracia de Dios. Primera cosa, no participes tú en ese sacrilegio. Si no te has podido confesar, haz un acto de contrición, de verdadera contrición, con dolor de tus pecados, pero en casos extremos. Es decir, no vayas a comulgar si no estás en gracia de Dios. Primero, celebra bien tú la Santa Misa. Sé consciente de quién está ahí. No seas tú uno que delante del Señor está cuchicheando, hablando, viendo el teléfono, no sé qué. O sea, celebra tú bien la misa, en la medida en que a ti te corresponde. Y luego, pues habla, como les decía antes, habla. Si hay algo que no está bien, habla. Después no dependerá de ti, pero habla. Por ti que no quede la celebración de la misa, la celebración de los sacramentos, y después, en la medida en que puedas, intenta que ciertas cosas se hagan en el templo. El rezo del rosario, son muchos los franciscanos de María que han conseguido que se rece el rosario en las iglesias, a base de ir al sacerdote y decírselo. Padre, no se reza el rosario, ¿podemos hacerlo un grupo de personas? No, porque esto y tal. Padre, hombre, ¿qué le cuesta a usted que déjenos rezar el rosario antes de la misa? Bueno, si se encargan de ustedes, pidan ustedes que haya adoración del Santísimo. Si fuera posible, que es casi un milagro, pidan ustedes que haya confesiones en la iglesia, confesiones habituales, no por cita y teniendo que pasar la barrera casi infranqueable de la señora con bigote que hace de secretaria, ¿no? Pidan ustedes esto, es decir, ¿por qué no está el sacerdote habitualmente para confesar y que tenemos que hacer algo que es casi una proeza con lograrlo, aparte de la vergüenza que te da quizá confesar determinados pecados cara a cara con el cura, aunque a lo mejor el cura tiene más pecados que tú, pero aún así te da vergüenza confesar esos pecados? En la medida en que nosotros podemos, hagamos las cosas para que la celebración de la Santa Misa y la celebración de la liturgia sea como Dios quiere que sea, por lo menos por nosotros, que no quede.